Ahora vamos a empezar con el siguiente punto, que es el concepto de aceleración. Y vamos a explicar otro tipo de movimiento, que es el movimiento acelerado. Decimos que un movimiento es acelerado cuando la velocidad del objeto, del cuerpo, no permanece constante, sino que aumenta o disminuye, o incluso cambia de dirección. Entonces la aceleración es un vector y es lo que cambia la velocidad con respecto al tiempo. Es lo que cambia la velocidad, aumentando o disminuyendo, dividido entre el tiempo que tarda en cambiar. La unidad de aceleración en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado y se lee como metro por segundo en cada segundo o metro por segundo al cuadrado. Vamos a explicar ahora lo que es el movimiento rectilíneo. Siempre estamos en línea recta, pero ahora uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues este tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo porque su trayectoria es una línea recta, pero uniformemente acelerado, porque su velocidad cambia, pero siempre de manera uniforme. Es decir, siempre va cambiando la velocidad de la misma manera. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 9. Vamos a buscar el ejemplo 9. El ejemplo 9 dice lo siguiente. Un Fórmula 1, coche Fórmula 1, pasa de 0 a 100 kilómetros hora en 2,4 segundos. O sea, este coche está acelerando. Está parado y en 2,4 segundos acelera rápidamente y alcanza una velocidad de 100 kilómetros hora. Y eso lo hace solamente en 2,4 segundos. Y nos piden que calcular su aceleración. Bueno, como vemos, las unidades de velocidad nos la están dando en kilómetros hora y es necesario pasarlo a metros por segundo. Vamos a ver cómo se hace esto. La aceleración, ya hemos dicho cómo se calcula, la variación de la velocidad con el tiempo. Entonces, la aceleración será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a pasar la velocidad a metros por segundo. Velocidad final igual a 100 kilómetros hora. Pues lo dicho, vamos a pasarlo a metros por segundo. Para ello, vamos a utilizar la siguiente conversión. Como sabemos que una hora tiene 3.600 segundos y también sabemos que un kilómetro tiene 1.000 metros, pues aplicamos esta conversión y entonces desaparecen los kilómetros, desaparecen las horas y el resultado va a estar en metros por segundo. Por tanto, la velocidad final 27,78 metros por segundo. Esto es lo mismo también que dividir
entre 3,6. Bueno, ya tenemos la velocidad pasada a metros por segundo y entonces ya podemos aplicar la fórmula de la aceleración. Velocidad final, 27,78. Velocidad inicial 0. El tiempo que tarda, tiempo final, 2,4. Y tiempo inicial 0. Entonces la aceleración vale 11,57 metros por segundo al cuadrado. Bien, ahora vamos a suponer otra cosa sobre el Fórmula 1. El Fórmula 1 alcanza una velocidad de 320 kilómetros hora. Pues este Fórmula 1 llega a una curva y tiene que frenar. Porque no puede ir tan rápido en la curva porque se podría salir de la curva. Y frena a 80 kilómetros hora. O sea, reduce considerablemente su velocidad. Y ese frenado frena en 1,6 segundos. Tiene buenos frenos. Nos pregunta entonces ahora si este Fórmula 1 estará acelerando. Vamos a ver. Y si está acelerando, ¿cuánto vale su aceleración? Bueno, pues vamos a verlo. Tiempo inicial, 0 segundos. Tiempo final, tiempo de frenar, 1,6 segundos. La velocidad inicial son 320 kilómetros hora, que lo podemos pasar a metros por segundo. Ya hemos visto antes cómo se hace. Tendríamos que aplicar esto que hemos visto aquí. Tendríamos que aplicar esta forma de hacerlo o dividirlo entre 3,6. Y sale 88,89 metros por segundo. La velocidad final son 80 kilómetros hora. Lo pasamos a metros por segundo. Ahora aplicamos la fórmula de la aceleración. La variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Y la variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces la velocidad final es 80 kilómetros hora. O sea, 22,22. Esa es la velocidad final. La velocidad inicial, pues cuando iba a 320 antes de frenar. Pero como lo hemos pasado a metros por segundo, 88,89. Y el tiempo que ha tardado en hacer todo esto, pues 1,6 segundos. O sea, 1,6 es el tiempo final cuando ya ha frenado y 0 es antes de frenar. Entonces ahora la aceleración que sale menos 66,67 entre 1,6, o lo que es lo mismo, menos 41,67 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Pues vemos que nos ha salido una aceleración negativa. Es negativa. ¿Y por qué sale una aceleración negativa? Porque es una aceleración de frenada, ¿vale? Si la velocidad de un objeto, de un coche, aumenta con el tiempo, la aceleración es positiva. Pero si la velocidad disminuye porque el objeto está frenando, como ocurre en este coche, ahora, en esta situación, la aceleración es negativa. Por eso sale menos 41,67. Vamos a ver ahora cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos la velocidad
posición Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 10. Que dice lo siguiente. Un tren AVE. Esta está en la página 16 de los apuntes. Un tren AVE, pues, acelera y pasa de 0 a 100 kilómetros hora. De nuevo, recordaros que los kilómetros hora hay que pasarlo a metros por segundo. Pero bueno, ahora vemos que pasa de 0 a 100 kilómetros hora en un tiempo de 50 segundos. El tren AVE, aunque alcanza unas velocidades muy elevadas, pero no acelera tan rápido como el Fórmula 1 que hemos visto en el ejemplo anterior. Y puede alcanzar una velocidad máxima, pero sí alcanza unas velocidades muy elevadas, de 350 kilómetros hora. De nuevo, recordaros que hay que pasarlo a metros por segundo. Bueno, vamos a poner entonces la situación. Vamos a dibujarlo. Cogemos la regla para que nos salga recto. Esta es la vía. Aquí tenemos el origen, 0 metros, nuestro sistema de referencia. Aquí tenemos el tren. Cuando el tiempo es igual a 0 segundos. Bien, cuando pasa un tiempo de 50 segundos, pues el tren está más lejos del origen, se ha alejado y ahora su velocidad ya ha aumentado a 100 kilómetros hora. Y si sigue acelerando, más adelante, no sabemos cuánto tiempo tendrá que pasar, tendrá una velocidad de 350 kilómetros hora, que es su velocidad máxima. Entonces, lo que nos piden es lo siguiente. ¿Cuál es la aceleración cuando pasa de 0 a 100 kilómetros hora? Pues aplicamos la fórmula de la posición y de la velocidad. Esta es la fórmula de la posición en el movimiento acelerado, que es el caso que estamos tratando en este problema. Y esta es la fórmula de la velocidad. Bien, la posición, como el tren sale de 0, pues la posición inicial vale 0. La velocidad inicial al principio está parada, por lo tanto, 0. Y si nos vamos aquí, la velocidad al principio vale 0. Vamos a pasar ahora los 100 kilómetros hora a metros por segundo. Son las unidades del sistema internacional. Por tanto, 100 kilómetros hora equivale a 27,27 metros por segundo. Aplicamos entonces la fórmula de la velocidad. V igual a V sub 0 más A por T. En este caso, la velocidad inicial hemos visto que vale 0. Por tanto, sustituimos los valores. La velocidad es 27,27 igual a la aceleración, que no la conocemos, y el tiempo, que son 50 segundos. Entonces, calculamos la aceleración. Este 50 lo pasamos aquí dividiendo, porque aquí estaba multiplicando, y entonces nos sale que la aceleración es 0,55 metros por segundo al cuadrado.
Ahora vamos a hacer otro apartado, que es el tiempo necesario para alcanzar la velocidad máxima de 350 kilómetros hora. ¿Cuánto tiempo necesita ese tren para llegar a esa velocidad de 350 kilómetros hora? Pues aplico de nuevo la misma ecuación. V igual a V sub 0 más A por T. Ya hemos visto que la velocidad inicial era 0. También tenemos que pasar los 350 kilómetros hora a metros por segundo. Y esto sale 97,22 metros por segundo. Sustituimos en la ecuación sustituimos 97,22 igual a 0,55, que es la aceleración, por el tiempo. Entonces el tiempo será igual es decir, necesitaría un tiempo de 177,76 segundos. Vamos a ver al dibujo que teníamos al principio para que se vea más claro. Si me deja, voy a intentar, a ver si me deja. Ahora. Entonces vemos que el tren llegaba hasta los 350 kilómetros hora. Y lo que nos piden en este segundo apartado es cuánto tiempo necesita el tren para alcanzar esta velocidad. Y eso es lo que hemos calculado en este otro apartado. Gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En primer lugar, vamos a representar la gráfica de aceleración y tiempo. Si nosotros representamos gráficamente la aceleración y el tiempo, pues lo que vamos a obtener es una recta, porque la aceleración es una recta porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la aceleración permanece constante, es decir, si valía 5 metros por segundo, pues siempre va a valer 5 metros por segundo al cuadrado. También podemos representar la gráfica velocidad-tiempo. Ponemos el tiempo en segundos, siempre en segundos, aceleración en metros por segundo al cuadrado. Si ahora vamos a representar la velocidad en metros por segundo, pues vamos a obtener una curva, una línea tal que así. ¿Por qué? Porque la velocidad está aumentando, cada vez es más elevada la velocidad. Y este punto es la velocidad inicial. Y la pendiente de la recta mide la aceleración. Por último, podemos poner una gráfica de posición y tiempo. Y ahora lo que vamos a obtener es una parábola.
¿Por qué? Vamos a ponerlo. Pues porque como está acelerado, cada vez el objeto se mueve más rápido y por tanto cada vez avanza más. En el mismo tiempo cada vez avanza más. Por eso la línea no es una recta, sino que cada vez va subiendo más hacia arriba. Por eso es una parábola. Y este punto de aquí es la posición inicial. Por último vamos a ver el movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y se produce cuando cae desde una cierta altura, cae hacia el suelo algo o se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba un objeto y sube hasta una cierta altura y luego vuelve a caer. En este caso la aceleración es constante y vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, o 9,81 según donde lo miremos, y se representa con la letra G, que lo que indica es la aceleración de la gravedad. Esta aceleración va dirigida al centro de la Tierra y siempre aproximadamente vale lo mismo, 9,8 metros por segundo al cuadrado o 9,81 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer el ejemplo 13 para eh, indicar una aplicación de este tipo de movimientos. Tenemos una manzana que cae desde un árbol hasta el suelo a una altura de 3,5 metros y nos preguntan cuánto tiempo tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llegaría la manzana a estrellarse contra el suelo. Las ecuaciones del movimiento pues son ahora de la siguiente manera. V igual a V sub 0 más G por T. Ahora la A de antes la hemos transformado en una G. Y la posición es G sub 0 más V sub 0 por T más un medio de G por T al cuadrado. La A la hemos cambiado por G. La posición inicial, bueno, vamos a dibujarlo. Tenemos aquí el árbol, este es el suelo, aquí está el lugar donde cae la rama, donde caería el objeto. Vamos a borrar esto que hemos puesto aquí. Ahí. Entonces esto va a caer hasta el suelo 3,5 metros. La posición inicial es 0. Vamos a tomar como sistema de referencia el lugar donde cae la manzana, porque si tomamos como punto de referencia el, el suelo, entonces nos va a salir una velocidad negativa. Entonces es más cómodo tomar como punto de referencia, como sistema de referencia. Vamos, ya se ha apartado esto. ¿Qué ha pasado? Ahora, sigue grabando, sí. La posición inicial es 0, la velocidad inicial, la posición inicial es 0, la velocidad con la que parte es 0 metros por segundo, porque aquí no tiene velocidad, empieza a caer. La altura con la que cae es 3,5 metros, todo lo que va a bajar. Y la aceleración de la gravedad 9,8 o 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces aplicamos las ecuaciones. ,5 que es lo que cae, la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0 y el tiempo que sale al cuadrado, y es el que vamos a calcular.
3,5 es igual a 1,2 por 9,8 t al cuadrado. Despejamos el tiempo al cuadrado. Este número pasa a ir multiplicando. Y este de aquí pasa dividiendo. Y ahora el tiempo se calcula como la raíz cuadrada, porque este es el tiempo al cuadrado y queremos el tiempo 0,85 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar la manzana al suelo. Y ahora la velocidad contra la que se estrella, aquí tenemos el tiempo, la velocidad con la que se estrella, aplicamos la ecuación de la velocidad, sustituimos los valores y nos sale que la velocidad con la que llega al suelo, o lo que es lo mismo, 30 km/h.